Episodio 31, corrección de color con Color Finesse. Color Finesse, que es como la herramienta principal que viene para corregir color en After Effects. Que no está mal, pero bueno, a mí no me gusta tanto como Lumetri, por ejemplo, en Premiere, así que yo no suelo corregir color mucho en After Effects, sino que suelo corregir en Premiere. Pero bueno, está bien saber utilizar esta herramienta porque muchas veces tenemos que hacer un retoque muy sencillo, muy básico de color a un clip y estamos dentro de After Effects y necesitamos hacerlo aquí. Así que este episodio es útil. Para este episodio tenéis un ejemplo de vídeo con un perfil más o menos plano. Lo tenéis en la carpeta 31, corrección de color con Color Finesse. Es un clip que he utilizado en otros tutoriales, está grabado con la Panasonic GH4, con el objetivo 25mm 1.4 y en perfil de color rango dinámico como cine D, para que sepáis que es más o menos un perfil plano, más o menos. Entonces, para utilizarlo en After Effects, simplemente pinchamos, arrastramos y llevamos. Aquí lo tenemos, perfil de color plano. Entonces, para crear una composición con estos mismos ajustes, con las mismas características que tiene este clip, ¿os acordáis cómo hacerlo? Pues, o botón derecho, composición de la nueva selección, o pinchamos y arrastramos y llevamos a este icono. Look. Y se crea una composición con estas mismas características. Y tenemos este clip de un segundo súper rápido. Así que, para aplicar esta corrección de color, muy sencillo. O vamos aquí a efecto, Synthetic Aperture, apertura sintética. Es como se llama la empresa que crea este plugin, porque es externo, pero viene con After Effects. Hacemos clic aquí o podemos buscarlo aquí. Color Finesse. Color Fi y nos aparece Color Finesse. Pinchamos, arrastramos y llevamos sobre esta imagen, que en este caso es este clip seguro, o lo llevamos aquí. Ahí está. Y entonces le damos a Full Interface, que es la interfaz completa, que es lo más cómodo para editar. Nos abre Color Finesse. Y entonces, bueno, aquí nos metemos un poco en cuestiones de corrección de color y vectorscopio y ondas RGB y un montón de cosas de corrección de color que no es exactamente de lo que trata este episodio y este curso, no es sobre corrección de color, pero bueno, podemos ver las cuestiones básicas para hacernos una idea de cómo podemos hacer una corrección básica dentro de After Effects. Así que, lo primero, tenemos aquí un combo de varios monitores de referencia. El primero, el que más se utiliza para saber si tenemos bien el contraste y el peso de los negros y el peso de los blancos, es YC, Waveform. Forma de onda YC. Bueno, esto básicamente quiere decir que si estamos cercanos al 0 tenemos bastante información en los negros, y si estamos cercanos al 100 tenemos bastante información en los blancos. Entonces aquí fijaos que en cuanto a los negros, sobre todo el pelo, que es esta parte de la derecha, esto se lee de izquierda a derecha. Es decir, esta parte de la izquierda es esta parte de la izquierda, esta parte de centro un poquito derecha es esta parte de centro un poquito derecha, es decir, de izquierda a derecha. Y de arriba abajo, pues, más blanco, más negro. Entonces, en cuanto a negros estamos bien, pero no en cuanto a blancos. Entonces fijaos, si vamos aquí abajo donde pone niveles, tenemos los niveles y tenemos también aquí los negros a la izquierda y los blancos a la derecha. Entonces vemos que en la parte de los blancos hay mucho espacio en lo que no tenemos blancos, es decir, que tenemos toda la imagen un poquito lejana a lo que es blanco-blanco, es decir, falta aquí como un poco de intensidad de los blancos. Así que pinchamos esta flechita y le podemos dar un poquito más de contraste hasta que nos guste, o en principio suele ser un poquito hasta donde empieza la gráfica, pero yo creo que es demasiado en este caso, así que lo voy a hacer un poquito a ojo. Por ahí me gusta. Vale, ya tenemos los niveles. Aquí tenemos Input, que es la entrada, y aquí Output, que es la salida. Entonces vamos a ver cómo queda. Normalmente no hay que llegar hasta el borde, sino que hay que dejar un poco de espacio entre la parte blanca-blanca y la parte negra-negra. Después, lo más cómodo es que vayamos a HSL para la cuestión del color. Aquí podemos cambiar pues el tono. Por ejemplo, si la cámara suele tirar un poco hacia el magenta o hacia el verde, pues corregimos. Fijaos, yo voy a deshacer, voy a dar un poquito a lo mejor hacia abajo, me gusta cambiar un poquito el tono. Normalmente las cámaras Panasonic suelen tender un poquito hacia el verde, entonces si damos un poquito de magenta, arreglamos. Después, bueno, aquí tenemos bastantes controles. Saturación, por ejemplo, a lo mejor le falta un poquito de saturación. Subimos un poquito. Esto es muy poquito a poco. Después la intensidad, Vibrance, intensidad, que es la intensidad que damos a los colores que tienen poca intensidad, es decir, no subimos saturación en general a todos los colores, sino solo a los que tienen poca saturación. Después brillo, contraste, pues bueno, podemos dar un poquito más de contraste y tenemos más cositas, pero bueno, esto es muy por encima. Y después en HSL, si damos aquí donde pone Hue Offsets, tenemos los típicos controles que se ven en muchos correctores de color de 3 vías: Shadows, sombras, Midtones, medios tonos, y Highlights, altas luces. Y entonces aquí podemos dar un poquito de corrección de color típica de Hollywood, que bueno, o de cine, que queda bien. Es poquito de tonos fríos en las sombras, los medios tonos hacia los tonos cálidos, naranja por ahí, pero un poquito más o menos así. Bueno, esto es muy rápido para que veáis que esto en realidad lo que está haciendo es imitar
la luz o los colores de una puesta de sol. Y las altas luces bajar un poquito hacia ahí, vale. Bueno, más o menos. Después podríamos jugar, por ejemplo, con las curvas y podríamos jugar, si queremos dar un poquito más de intensidad a los azules, por ejemplo al cielo, simplemente haciendo clic en la línea se crean nodos, entonces podemos mover los nodos y damos un poquito de intensidad a los azules. Bueno, más o menos. Esta es una corrección muy básica. Y para ver el antes y el después, aquí arriba tenemos resultado y source, que es fuente. Entonces así hemos empezado y así hemos acabado. Una corrección muy sencilla, básica, pero que nos sirve. Después aquí tenemos un montón de otras cuestiones, por ejemplo, esto es el vectorscopio y esto suele ser muy útil para saber si tenemos suficiente color o no. Es decir, si tuviésemos solo un punto en el centro aquí, es decir, no hubiese información de estas luces, querría decir que apenas tenemos saturación. Por ejemplo, lo voy a hacer para que lo veamos muy claro. Vamos aquí a controles, bajo la saturación, fijaos, como al bajar la saturación, el vectorscopio va reduciendo la información que ofrece. Lo voy a deshacer. Y si vamos llegando más o menos hasta esta zona, es la zona segura. Si nos pasamos de esta zona, de como estos corchetes que hay aquí para cada color, es que nos estamos pasando de color y probablemente haya demasiada saturación. Y después, esta línea en concreto es muy útil porque es la línea de los tonos de piel. Entonces, si tenemos información en esta línea, quiere decir que la piel está bastante bien. A lo mejor en este caso está tirando un poquito hacia el rojo. Fijaos que está un poquito hacia la derecha, hacia el rojo. Entonces lo podemos comprobar aquí, es verdad, está un poquito roja la piel, un poquito roja amarilla. Y esto de la piel da igual la etnicidad de la piel, es la etnicidad de la persona, todas las pieles caen en esta línea. Y lo último, aquí abajo tenemos galería. Entonces esto es para aplicar algunos presets, algunos ajustes preestablecidos en cuanto a corrección de color, que simplemente con que los tengamos aquí, fijaos, tenemos filtros, un montón de cosas, hacemos doble clic y se aplican. Bueno, esto es por saberlo, pero ya se nos va un poquito del tema de este curso y de este episodio. Así que cuando ya está todo, simplemente damos a OK y aquí tenemos la corrección de color. Entonces simplemente podemos ver el antes y el después, activando o desactivando la casilla de aquí arriba de efectos. Y vemos si nos gusta o no nos gusta. Así que episodio 31, corrección de color con Color Finesse, se acabó. Episodio 32, introducción al 3D. Nos metemos en cosas muy interesantes y vamos a ver la gran potencia que tiene este programa, After Effects. Porque es que prácticamente podemos hacer lo que queramos. Cualquier cosa que se nos ocurra con vídeo se hace con After Effects. Súper potente. Y entonces el tema de 3D, sobre todo para cosas de diseño y efectos y cosas así, súper potente. Así que vamos a ver una pequeña introducción. Aquí no hace falta que sigáis ni que utilicéis ningún material en la carpeta de ejercicios. Así que simplemente observar. Va a ser una pequeña introducción. Fijaos, cuando estamos aquí con la composición, con esta misma que nos va a servir como ejemplo de proyecto en 3D, porque nos vamos a mover, poquito a poco vamos a aprender a cómo movernos por esta escena, que en principio era en 2D, pero la vamos a transformar en 3D. Así que es un ejemplo muy bueno. Así que yo, como habéis visto, esta imagen la he creado en 2D. Era una sola foto y luego corté las cartas y las hice un poquito más grandes, un poco más pequeñas, pero es una imagen plana, está todo en el mismo plano. Entonces en After Effects tenemos la opción de trabajar con objetos 2D en un espacio 3D, que es lo que vamos a ver ahora, o crear objetos en 3D dentro de After Effects, que también lo vamos a ver, o crear objetos completamente en 3D con Cinema 4D, que lo vamos a ver también. Entonces, fijaos, lo primero es convertir una imagen 2D a un espacio 3D, que esto simplemente cuando vamos aquí a los definidores, ¿os acordáis? En vez de la opción modos, definidores, nos aparece aquí el cubito este, que lo expliqué al principio, que es que convertimos la capa en 3D. Entonces, todas estas capas, que es yo mismo, luego las cartas y luego el fondo, lo voy a convertir en 3D. Entonces, pincho la primera, arrastro, y todas en 3D. Entonces hay algunas cosas que se desactivan, por ejemplo los modos de fusión. Fijaos que estas cartas de aquí, este conjunto de cartas, tenía un modo de fusión diferente para explicaros una cosa en otro episodio y ahora ha cambiado. Fijaos, así tenía un modo de fusión y cuando convierto a 3D, los modos de fusión se desactivan. ¿Cómo he deshecho y cómo he vuelto a hacer? Deshacer, control Z, como ya sabéis, rehacer, control o comando, shift, Z. Y ahora ya tengo todas las capas en 3D como lo había hecho. Entonces, para verlo muy sencillamente, ¿en qué consiste esto de convertir una capa 2D en 3D? Voy a coger la capa yo mismo, y ahora la despliego, y fijaos, ya no solo aparece transformar, sino opciones de geometría, que eso lo vamos a ver ahora, opciones de material. Entonces, opciones de material, fijaos, cuando un objeto es 3D puede proyectar sombras, podemos activar o desactivar, transmisión de luz, acepta sombras, acepta luces, ambiente, difuso, es decir, cómo incide la luz en estos materiales. Así que cuando creamos objetos 3D, podemos crear luces para iluminar esos objetos 3D y además cómo queremos que esa luz incida en los objetos que hemos creado. Y además, cuando desplegamos el menú transformar,
ya no tenemos la posición y escala y rotación y demás en los dos ejes X e Y, sino además en el Z. Entonces, por ejemplo, la rotación en el eje Y, fijaos, ¿habéis visto? Es como una capa 2D, pero está funcionando como si fuese 3D. Y entonces, ahora lo interesante es que yo puedo colocar cada una de las cartas en un lugar del eje Z, es decir, si el eje X es horizontal, el eje Y es vertical, el eje Z es como en profundidad, de más lejos a más cerca. Y entonces yo puedo crear las distintas capas como a distintas distancias de mí o de la cámara que estaba haciendo la foto, y después navegar sobre ese espacio en 3 dimensiones. Fijaos, lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Voy a coger, por ejemplo, esta carta, esta, y la voy a acercar en el eje Z. Posición, y ahora en el eje Z, fijaos, la voy acercando. Parece que se está haciendo grande, pero yo no la estoy haciendo grande, la estoy acercando. Entonces, la pongo como por aquí. Ahí. Y ahora a lo mejor hay otra carta, esta, que también la voy a acercar, entonces P de posición, y también la acerco. Está más cerca de mí. Pero a lo mejor la capa yo, posición, la voy a alejar. Entonces, ups, ¿qué ha pasado? Fijaos, ¿qué ha pasado si hago esto? POC. ¿Por qué desaparece? Porque se está poniendo por detrás en el eje Z de la capa fondo. Entonces, lo que voy a hacer es el fondo, posición, lo voy a llevar muy para atrás, así, muy para atrás. Y como se hace pequeño, pues voy a sacar la escala, S, y voy a hacer la escala más grande. Ajá, así. Y entonces ahora la capa yo, pues la puedo llevar más para atrás, es decir, que yo sea más pequeño, pero por encima de la capa de fondo. Bueno, esto sería poco a poco ir colocando pues cada carta en un lugar del espacio. Y entonces ahora muy rápidamente, para que lo veáis, voy a crear nuevo cámara. Aceptar, esto lo vamos a ver poquito a poco, pero bueno, para que lo veáis. Y ahora con esta herramienta de aquí arriba, la C, fijaos, pincho y arrastro, y las capas están como a diferente distancia unas de otras. Es decir, están como en un espacio tridimensional. Entonces podemos crear animaciones súper chulas. Es muy potente esto. Bueno, yo creo que con esto se entiende un poquito qué significa trabajar con un objeto 2D en un espacio 3D. Muy interesante, ¿no? Voy a deshacer. Pero también podemos convertir, por ejemplo, textos editables, los podemos convertir a 3D real. ¿Esto cómo es? Vamos a hacer una cosa. Vamos a composición, nueva, y vamos a traer el texto. Y vamos a poner un sólido gris. Aquí está, simplemente para que veamos muy claramente qué consiste esto de convertir un objeto 2D en 3D dentro de After Effects. Por ejemplo, texto. No se puede con todo, pero con el texto se puede. Hacemos lo mismo, vamos aquí al simbolito este, lo convertimos en 3D, y entonces ahora si desplegamos aquí las opciones, tenemos un montón de opciones, transformar, etcétera, etcétera, pero opciones de geometría está desactivado. Y esto es porque, por defecto, el procesador de 3D que utiliza After Effects cuando activamos capas para que funcionen como 3D es clásico 3D. Pero si hacemos clic y activamos 3D con trazo de rayo, es como se llama, nombre como muy de superhéroe, ¿no? Habilitamos ciertas opciones muy interesantes, aunque se deshabilitan otras. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Aceptamos, y entonces ahora las opciones de geometría de esta capa texto convertida a 3D se activan. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, desplegamos opciones de geometría y vemos profundidad de extrusión. Extrusión simplemente es que aumentamos y esta capa que era 2D se convierte en 3D y tiene profundidad. Aquí no se está viendo bien porque no tenemos una luz que ilumine y que cree contrastes de sombras y luces, pero también muy sencillamente, si creamos una luz, que esto lo vamos a ver poquito a poco, pero para entender, creo una luz tal cual está, no me complico. Fijaos, interesante. Ahora tenemos un objeto completamente en 3D y, para que lo veamos más claro, fijaos, tenemos un objeto 3D dentro de After Effects para poder animar de una manera muy interesante, muy chula, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y después tenemos la opción súper completa, que vamos a ver poquito a poco, de objetos completos en 3D con Cinema 4D. Pero poquito a poco, esto es solo la introducción al 3D. Así que episodio 32, introducción al 3D, se acabó. Episodio 33, cámaras y capas en espacio 3D. El interesante efecto 2.5D. 2.5D porque es una especie de intermedio entre 2D, que sería una foto normal, y 3D, que es movernos por esa fotografía como si fuese un espacio 3D, que es lo que hemos estado viendo un poquito, lo que os he enseñado ya, pero ahora vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, para esto tenéis esta fotografía tal cual, aunque ya os la he pasado, pero bueno, tenéis el proyecto en la carpeta del episodio 33, el efecto 2.5D.
Simplemente es una fotografía en la que cada objeto está en una capa, como hemos estado viendo durante todo el curso. Es decir, en cada capa pues tenemos una parte de la fotografía, yo en una capa, el fondo en una capa. Y ahora el concepto es convertir el espacio, la composición en 3D y poner cada capa a una distancia de la cámara, a una distancia de nosotros espectadores, en el espacio 3D, en el eje Z, y después movernos por ese espacio como si estuviésemos en un vídeo 3D. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir todas estas capas a espacio 3D. Entonces aquí abajo vamos a definidores y vamos a activar todas las capas en 3D. Entonces pinchamos en la primera, arrastramos todas en 3D. Y ahora, para poder movernos y para poder saber dónde estamos colocando cada capa en el espacio 3D, necesitamos ver el espacio en 3D, y para ver necesitamos una cámara. Así que tenemos que crear una cámara, que ya sabemos cómo hacerlo, pero lo vemos poquito a poco. O aquí abajo, botón derecho, nuevo, cámara, o arriba, capa, nuevo, cámara. Vale, vamos poquito a poco. Vamos a ver, cámara 1, bueno, podemos dejar cámara. El nombre, da igual, esto es el nombre. Después, tipo de cámara. Tenemos dos tipos. Cámara de un nodo, que simplemente pues, es una cámara que está enfocando a la imagen, la cual podemos mover y podemos rotar, que es la que vamos a usar porque es lo que nos hace falta en este caso. Cámara de dos nodos sería una cámara que, además de poder moverse en el espacio y rotar y demás, es como si pudiéramos hacer un paneo y es como si pudiese mirar hacia un sitio y hacia otro. Lo voy a crear para que lo veamos. Clic, cámara, desplegamos, transformar, desplegamos transformar. Punto de interés. Esto es como panear y hacer el tilt y más cosas, es decir, dirigir el foco o dirigir hacia donde mira la cámara. Pero si borro esta cámara, block, botón derecho, nuevo, cámara, y elijo una de un nodo, fijaos que ahora despliego, transformar, y no tengo punto de interés. Entonces esa es la única diferencia. Para este caso, como no necesitamos punto de interés, pues no lo vamos a utilizar. Así que volvemos para explicar un poquito mejor la cámara. Cámara, un nodo. Nombre de la cámara, pues cámara. Después, ajuste preestablecido. El objetivo. Esto, para los que sepan un poco de fotografía, es el efecto que nos va a dar la creación de esta cámara y por tanto la profundidad de campo que nos va a dar, es decir, el área que va a estar nítida, el enfoque. De hecho, aquí nos está diciendo las mediciones, fijaos, esto es lo que más o menos normalmente un objetivo de 50 milímetros, según la cámara, nos ofrece. Pues este ángulo de visión, 39,60 grados, el zoom, la distancia de enfoque, la distancia focal, pero si cambiamos, por ejemplo, a un super gran angular, el ángulo de visión cambia, la distancia focal cambia, la profundidad de campo cambia, todas estas cosas. Y si utilizamos un 200 milímetros, pues es un teleobjetivo, entonces también tiene otras características, pero para este caso nos vale con un 50 milímetros, que además creo que es el que usé, no lo recuerdo ya. Y después aquí, bueno, para hacernos una idea, pues podemos cambiar píxeles, pero bueno, esto no es tan importante. Creamos la cámara y aquí nos aparece. Entonces, ahora, fijaos que aquí nos cambian las vistas. Tenemos una vista, dos vistas vertical, 4 vistas, fijaos, clic. Esto es como el número de vistas que podemos tener. Normalmente lo más cómodo es 2 vistas horizontal, porque es lo que más encaja. Y entonces ahora fijaos que la que tenemos seleccionada tiene como unos triangulitos en los bordes y así sabemos cuál es la que podemos cambiar aquí, por unas vistas y por otras. Es decir, por ejemplo, esta es superior, es decir, estamos viendo todo desde arriba, como un pájaro. Entonces, como de momento tenemos todas las capas en 2 dimensiones que son planas, en el mismo lugar, en el eje Z de profundidad, viéndolo desde arriba, pues es como si estuviésemos viendo un cartel desde arriba en la vida real. Un cartel es plano, entonces está como una línea. Pero por ejemplo, si cojo la capa fondo y sabiendo que está en 3D, despliego la posición dando la P y muevo en el eje Z, fijaos, ¿habéis visto? Hay una línea que se va hacia atrás porque es la capa fondo. Y aquí estamos viendo cómo se va haciendo más pequeña, porque se está alejando de la cámara. Aquí es como si tuviésemos la cámara y esto más lejos de la cámara. Entonces vamos a llevarla más todavía, más para allá, hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa? En la cámara activa, es decir, lo que vamos a ver al final, lo que está viendo la cámara, lo que está grabando, se ha hecho demasiado pequeño el fondo. Así que vamos al fondo, le damos a la S y vamos a aumentar un poquito la escala. Así. Ahí. Incluso yo creo que voy a llevar el fondo un poquito más para atrás. Entonces, posición, la P, y llevo el fondo más para atrás. Ahí. Así. Vale. Y esto nos va a servir luego para crear diferentes profundidades de campo. Es decir, esto es como si fuese una cámara de verdad. Entonces, lo que está lejos, pues va a salir más desenfocado cuando activemos la profundidad de campo. Y lo que está en el área de enfoque, en la zona de enfoque,
va a salir muy enfocado y lo que está muy cerca de la cámara va a salir desenfocado también cuando activemos la profundidad de campo. Esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Vale, entonces ahora es cuestión de ir con cada capa, con cada carta, y ir poniéndola en una posición en el eje Z, es decir, ir poniéndola más lejos o más cerca de nosotros. Entonces, bueno, más o menos así, esta también para acá, pero la capa yo le voy a llevar para atrás para que esté detrás de todas las cartas. Es decir, que todas las cartas estén delante de mí. Fijaos cómo van cambiando estas capas, las líneas, y se van poniendo más adelante o más atrás, más cerca o más lejos de la cámara. Posición, ¿esta cuál es? Esta pequeñita la voy a llevar para acá, pero además la voy a cambiar en el eje X. Fijaos, para cambiar la posición en los ejes, podemos hacerlo aquí con estos controles, como estamos viendo, o directamente ir, cuando la capa está seleccionada, a los vectores. Entonces, cambiar en el eje X es el rojo, cambiar en el eje Z, fijaos, es el Z, hacemos clic y movemos, y en el eje Y, que es arriba y abajo. ¿Se entiende, no? Entonces esta, como se estaba saliendo, la voy a llevar un poquito a la derecha, en el eje X, y la voy a llevar un poquito más cerca en el eje Z. Así. Vale. Si nos hemos salido, no pasa nada. Podemos darle al zoom atrás con la rueda del ratón o, ¿os acordáis?, con la coma y el punto. Y entonces podemos traerla incluso más cerca. Y ahora un poquito más a la derecha. Aquí está súper cerca. Vale. Después, bueno, es cuestión de ir poquito a poco, pues poniéndoles distintas capas a distinta distancia. Está para acá, pero ahora se ha salido un poquito. Ups. Le voy a llevar para allá y para allá. Y a lo mejor simplemente ya una de estas. Esta. La sota de bastos. Le voy a llevar súper cerca. Ahí. Bueno, sería ir colocándola de una manera estética y que quede bien. Pero ahora fijaos que ya tenemos un montón de capas a distinta distancia de la cámara. Bueno, las he colocado un poquito así rápidamente, pero he adelantado el vídeo para que no sea interminable. Entonces ahora ya cuando tenemos las capas colocadas en lugares que nos gustan, más lejos, más cerca de la cámara, cuanto más cerca y más lejos haya objetos, es decir, cuanto más distancia haya entre objetos, pues más sensación de estar allí inmersos nos dará y más sensación de espacio 3D. Entonces ahora ya es cuestión de animar la cámara. Fijaos, tenemos aquí la cámara, esta es la que está viendo, y ahora es cuestión de simplemente la posición, el ojo, esta cámara, se vaya acercando y vaya navegando por este espacio 3D. Simplemente eso, así de sencillo. Luego hay muchas opciones diferentes en cuanto a movimientos y animaciones de cámara, pero en este caso y para entenderlo, con esto nos vale. Así que podemos desplegar aquí las opciones de transformar de la cámara y simplemente con la posición en el eje Z, que es el eje de la profundidad, vamos a ir animando y adentrándonos poquito a poco en este espacio 3D. Como sabemos ya animar posición, simplemente es crear un fotograma al inicio de esta línea de tiempo, creamos fotograma y después, un tiempo después, pues 4 segundos o 5 segundos o lo que queramos, cambiamos la posición en el eje Z, que voy a ponerle hacia adelante. Así me gusta. Ahora, aquí la interpolación de fotogramas, no quiero modificarla. No quiero que haya diferente aceleración en esta animación, porque va a ser un movimiento muy suave, muy de super cámara lenta. Y ahí no hay diferente aceleración, es siempre como muy mecánico, muy igual, muy suave. Entonces, cuando ya lo tenemos, voy a cerrar un poquito el área de trabajo. ¿Os acordáis los atajos para el área de trabajo? B y N. B para inicio y N para final. Y ahora simplemente le doy al play para que cargue. Voy a cambiar las vistas, voy a poner una vista así, para verlo un poquito más grande. Pues esto es, ya sabemos cómo convertir una fotografía o un objeto 2 dimensiones en 3 dimensiones y cómo movernos por el espacio 3 dimensiones con una cámara. Este proyecto no está terminado aquí, porque después vamos a jugar con la profundidad de campo y además yo en este proyecto pues lo que hice en el resultado final que estáis pudiendo ver fue añadir rotación a cada carta, que eso lo sabemos hacer, lo hemos visto. Después me animé a mí mismo con la herramienta de ubicación de posición libre, que esto no es complicado, lo vamos a ver también. Y algunos toquecitos más, otros desenfoques, etcétera, etcétera. Pero lo básico es esto, así que fijaos qué sencillo, ya sabemos hacerlo. Episodio 33, cámaras y capas en espacio 3D, el efecto 2.5D, se acabó. Episodio 34, vamos a ver cómo añadir profundidad de campo, que es algo muy útil, muy práctico y muy estético. Y además es el siguiente paso, aquí donde estamos con esta animación. Venimos del episodio 33, donde hemos creado pues este espacio 3D, fijaos, por donde nos vamos moviendo con las cartas. Lo he retocado un poquito para que quede más estético, pero es lo que os he enseñado. Que aún así todavía quedaría pues la rotación de las cartas y el movimiento, esto que lo vamos a ver, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Vale, añadir profundidad de campo, nos centramos.
Vale, voy a colapsar esto, selecciono todo, L, colapso. Botón derecho, nuevo, cámara. Fijaos, cuando creamos una cámara nueva, aquí tenemos una opción, habilitar profundidad de campo. Aquí ya directamente está habilitada, pero en nuestra cámara no estaba habilitada. Así que tenemos que habilitarla, es lo primero. Así que seleccionamos la cámara y podemos ir aquí a capa y configuración de la cámara. Y entonces nos aparece aquí las configuraciones de la cámara que hemos creado. Podemos cambiar las cosas, es decir, aunque hayamos creado la cámara, podemos cambiarlo. Así que vamos a habilitar profundidad de campo, esta opción de aquí, simplemente. ¡Tachán! Habilitar profundidad de campo. Y después, si sabemos un poquito de fotografía o de vídeo, pues podemos cambiar aquí el F, es decir, la apertura. Así que vamos a cambiarlo un poquito, vamos a ponerlo no en 0, sino 1,8. 1,8 está bien. Y ya está habilitado. Entonces ahora ya podemos ir aquí abajo, donde pone opciones de cámara, y aquí tenemos profundidad de campo activado, que de hecho podemos activar y desactivar aquí. Vale, entonces ahora para hacernos una idea de dónde estamos enfocando, voy a seleccionar este monitor, de los dos monitores, ¿os acordáis? De la vista de dos monitores, dos vistas. Voy a seleccionar el de la izquierda para ahora cambiarlo, y en vez de vista superior, aquí, voy a poner vista personalizada 1. Y entonces veo, fijaos, voy a dar atrás al zoom con la rueda, así. Aquí tenemos la cámara, aquí tenemos distintas capas, y aquí tenemos el fondo. Entonces ahora si yo voy aquí a la distancia de enfoque, en opciones de cámara, fijaos que si la modifico, hay un cuadradito que se está moviendo. Y eso quiere decir justo el lugar en el que está enfocando. Entonces yo esto puedo animarlo. Puedo cambiarlo de lugar, puedo hacer que estén unas partes más enfocadas, otras menos. Entonces esto, cuestión clave. Después aquí, pues la apertura podemos modificarla y el nivel de desenfoque podemos aumentarlo. Entonces fijaos que si yo aumento... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aumentando y no cambia. Importante. Depende del sistema con el que estemos trabajando, la previsualización de la profundidad de campo puede que no esté activada, porque requiere muchos recursos del ordenador. Entonces, importante, que no nos volvamos locos porque esto no está funcionando, tenemos que cambiar aquí las previsualizaciones rápidas. Aquí, en este botoncito. Hacemos clic, entonces damos a desactivado, calidad final. Es decir, si estamos en borrador rápido, pues los procesos que requieren mucha potencia del ordenador no se van a previsualizar. Después, cuando procesemos, se van a ver, pero no en la previsualización. Pero aquí lo queremos ver, así que le damos desactivado y entonces ahora pues se ve más desenfocado. Podemos aumentar el desenfoque más todavía. Y fijaos, pues se ve más desenfocado. Si aún así no podéis previsualizar este desenfoque, esta profundidad de campo, entonces hay veces que se queda bloqueado, no sé por qué. Entonces lo que tenéis que hacer es ir a renderizar. Entonces seleccionamos la composición, control, comando, M. Y entonces comenzamos a exportar. Y en cuanto comencemos a exportar o a renderizar, veréis cómo se previsualiza la profundidad de campo. Y se ve todo más borroso. Hay veces que se queda bloqueado y es por eso, es por la previsualización. Entonces, desactivado, calidad final. Y si aún así no se ve, pues empezamos a procesar, empezamos a renderizar. Y entonces ahora nos podemos hacer una idea mucho más clara, aunque va a ir mucho más lento, pero podemos bajar un poco la resolución a 1/3, por ejemplo, o a la mitad, que es mucho, ¿no? Mitad de resolución, la mitad. Y así podemos hacernos una idea más clara de cómo va a quedar el resultado final. Así de simple. Luego después, por ejemplo, podemos cambiar la forma del iris. Es decir, esto para los que sepan un poco de fotografía, pues cambia según las palas que tenga el objetivo, pues crea un tipo de desenfoque, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Pero esta requiere muchos recursos del ordenador, así que en general, bueno, rectángulo rápido es la que se suele usar. Pero que sepáis que hay otras. Y después se pueden cambiar por aquí algunas cositas más, pero que bueno, son menos usadas. Vamos a volver aquí a dos vistas. Vale, entonces ahora en este proyecto en concreto, nosotros queremos que la capa yo, donde estoy yo, esté siempre enfocada. Pero fijaos que si tenemos una distancia concreta de enfoque, es decir, que desde la cámara hasta donde enfoca siempre va a ser la misma distancia, y sin embargo hemos animado a la cámara moviéndose, fijaos, aquí vais viendo que la cámara se va moviendo, vamos avanzando, entonces la distancia de enfoque va a dejar de coincidir, así que lo que tenemos que hacer es decirle que siempre enfoque a una capa, es decir, que esta distancia de enfoque sea siempre la distancia que hay desde la cámara, esté donde esté, hasta esa capa. Y así esa capa siempre va a salir enfocada. Así que esto es muy sencillo, ya veréis. Simplemente seleccionamos la capa cámara y la capa en la que queremos que siempre esté enfocada, que es yo. Seleccionamos las dos. ¿Cómo seleccionan las dos? Pues clic en la primera, comando o control, clic en la segunda, yo. Y entonces ahora vamos a capa, vamos a cámara, aquí abajo, y decimos vincular distancia de enfoque con capa. Plonk. Y fijaos que nos dice este mensaje. Cámara 1 no puede ser cámara de un nodo. Importante. Esto es una cosa que no la he hecho para que lo viéramos ahora. En las propiedades de la cámara, cuando creamos la cámara al principio, fijaos, selecciono la cámara, capa, configuración de la cámara. De todas las opciones que hemos habilitado, aquí había una
que hemos dicho que al principio no nos hacía falta, que era cámara de un nodo. Es decir, cuando vamos a mover una cámara sin aplicar ese movimiento de paneo, de tilt o sin aplicar desenfoques, etcétera, con cámara de un nodo nos vale. Pero si vamos a aplicar desenfoque, vamos a aplicar profundidad de campo, etcétera, necesitamos cámara de 2 nodos. Así que hacemos clic en aceptar y ahora sí, seleccionamos cámara 1, control o comando capa yo, vamos a capa, cámara y ahora vincular distancia de enfoque con capa. ¡Tachán! Entonces ahora siempre nos movamos donde nos movamos, la capa yo va a estar enfocada. Si nos hemos pasado con el desenfoque, pues no pasa nada. Podemos bajar, aquí vamos a la cámara, opciones de cámara y en el nivel de desenfoque pues podemos bajar un poquito a 400 o 300 o lo que nos guste. Y si por ejemplo queremos que el fondo esté más desenfocado, porque las cartas están muy desenfocadas pero el fondo no tanto, pues os acordáis cómo hacerlo. Simplemente vamos al fondo, posición y en el eje Z lo vamos a llevar así, ¿no? Porque fijaos que va hacia adelante. Aquí se mueve hacia adelante. Tenemos que llevarlo hacia atrás. Entonces cuanto más atrás, pues más desenfocado. Que en este caso yo creo que queda bien. Así. Vale, pero no hemos acabado aquí con el tema de desenfoque o profundidad de campo. Porque a lo mejor lo que queremos es animar la distancia de enfoque. Entonces, bueno, voy a deshacer todo así. Voy a desvincular la distancia de enfoque a la capa yo. Entonces lo que voy a hacer es animar el enfoque. Primero en mí, y luego en una carta, y luego otra vez en mí. Entonces esto no es complicado. Lo podríamos hacer directamente animando aquí la distancia de enfoque. Pero habría que hacerlo un poquito como a ojo y puede que no quede tan bien. Así que lo mejor es utilizar un objeto nulo. Como hemos aprendido a utilizarlos, sabemos crearlos. Así que botón derecho, nuevo, objeto null. Nulo. Enter para cambiar el nombre y decimos animación de enfoque. Entonces, el cometido de este objeto nulo simplemente va a ser para asociar o para vincular el enfoque de la cámara a este nulo y este nulo moverlo adelante y atrás en el espacio Z. Entonces, el enfoque se va a ir moviendo porque si vinculamos el enfoque de la cámara a este nulo y el nulo lo movemos adelante y atrás, pues entonces el enfoque se va adelante y atrás. Entonces, selecciono la cámara, selecciono animación de enfoque y digo capa, cámara, vincular distancia de enfoque con capa. Ah, vale, se me ha olvidado activar el nulo en 3D, porque tenemos que moverlo en el eje Z. Así que, clic, seleccionamos y ahora sí, capa, cámara, vincular distancia con capa. Y ahora, yo mueva donde mueva este nulo, posición, fijaos, muevo adelante y atrás, ahí va a estar el enfoque. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevar este nulo en cada momento del vídeo donde queremos que esté enfocado. Por ejemplo, al principio yo quiero que esté enfocado en yo, así que voy a la posición de yo, selecciono la posición, digo comando C, solo la posición, comando C, aunque no haya fotogramas, voy a la posición de animación de enfoque, al nulo, y digo comando V. Entonces fijaos que la posición del nulo y la posición de la capa yo, donde quiero que esté enfocado ahora, es la misma. Ahora activo el relojito para animar esta posición del nulo y congelo estas características de posición del nulo para este momento. Después, a lo mejor un segundo después, quiero que esté enfocada una de las cartas. Por ejemplo, esta no, que está muy adelante. Una de las que esté más o menos cerca de mí. Esta, por ejemplo. Esta. Así que despliego la posición dándole a la P y digo copiar, comando o control C, copio la posición. Y ahora, como tengo el cursor aquí en este momento, un segundo después, voy al objeto nulo, animación de enfoque, y comando o control V, pego. Entonces fijaos que ahora el nulo se mueve de adelante a atrás. Y fijaos que el enfoque también. Fijaos qué chulo, ¿eh? Entonces, estamos en el segundo 0, yo enfocado. La cámara va avanzando y el nulo se va moviendo a la misma distancia que esta carta. Como hemos vinculado el enfoque, pues el enfoque también va a esta carta. Y quiero que se mantenga aquí un poquito y después quiero que vuelva a yo. Así que lo mismo, vuelvo a copiar la posición de yo, llevo esto un poquito más adelante y copio la posición en el nulo. Y entonces ahora tenemos que el enfoque empieza en mí, que va a la carta y que vuelve a mí. Interesante, ¿no? Vamos a procesarlo para verlo esto un poquito más claro. Cerramos un poquito el área de trabajo con la N, voy a cambiar una vista y resolución la mitad para no ir súper lento, sí, el espacio. Va cargando, hay que cargar un poquito, ahí lo tenemos. Ahí está. Así que episodio 34, profundidad de campo o desenfoque, se acabó.
Episodio 35, herramienta posición libre, que esta es la que nos queda para completar este proyecto de esta animación. Es decir, ya tenemos todo prácticamente. Bueno, habría que añadir la rotación de las cartas, pero esto ya sabéis hacerlo. Simplemente es ir a la capa de la carta, cambiar el punto de anclaje desde el centro de la capa a el centro de la carta y después animar la rotación con un fotograma al principio y otro fotograma al final. Esto ya lo sabéis. Y entonces ya nos quedaría solo animar pues la capa yo, que sería moverla un poquito, es decir, como que va cayendo y se va moviendo hacia la izquierda, y a la vez que me voy moviendo yo los brazos y las piernas y demás, que esto es con la herramienta posición libre. Así que esto es muy sencillo, fijaos. Vamos a la capa yo y vamos a precomponerla, para que todos los ajustes estén dentro de una precomposición. Así que botón derecho, ¿os acordáis? Precomponer. Si no lo habéis visto el capítulo de precomposición, pues lo podéis ver. Le llamamos yo comp 1 me vale. Y dejamos así, dejar todos los atributos en animación lineal. Aceptar. Y entonces ahora esta capa ya no es una imagen, sino que es una precomposición. Hacemos doble clic y entonces tenemos una composición aparte. Fijaos que además se ha creado aquí la precomposición, que se llama yo composición 1, con una capa de imagen. Y ahora podemos aplicar la herramienta esta de aquí, arriba, herramienta de ubicación de posición libre. O herramienta posición libre, cada vez le llaman de una manera, que es comando P. Comando P. Vamos a dar un poquito al zoom, ¿os acordáis? Con la rueda del ratón. Y ahora con la mano, con el espacio, vamos moviendo. Entonces, lo que vamos a hacer con esta herramienta es como crear una marioneta. De hecho, el nombre original de esta herramienta es Puppet Warp, es Puppet Tool, es herramienta marioneta, porque vamos a crear como puntos de anclaje, fijaos, clic, clic, para las articulaciones pues de una supuesta marioneta, ¿no? Como por aquí, es decir, los puntos naturales que el objeto que estamos animando tendría como articulables, simplemente eso. Entonces vamos moviéndonos y como por aquí, por aquí, por aquí, la cabeza a lo mejor un poco, la frente, el hombro, codo, articulaciones. Cuanto más hagamos, pues más natural quedará el movimiento. Vale, entonces ahora hemos creado como en realidad un tejido con articulaciones. Fijaos, si damos aquí a esta opción de aquí, malla, decimos mostrar, se ha creado como un tejido. Entonces el objeto se va a deformar o se va a mover con respecto a esta malla que hemos creado. Es como una marioneta, en realidad es como una marioneta. Entonces si vamos aquí a la capa en efectos, si desplegamos efectos, tenemos el efecto posición libre y dentro tenemos malla. Y dentro de malla tenemos cada punto que hemos creado. Hemos creado 14 puntos. Y entonces ahora simplemente es cuestión de animar la posición de cada uno de los puntos. Solamente eso. De hecho se han creado aquí. Los primeros. Vamos a seleccionar todos estos puntos. Clic en el primero, Shift, clic en el último, le damos a la U. Entonces ahora vemos todos los puntos y los voy a seleccionar todos y los voy a llevar al inicio, porque tenía el cursor mal colocado. Vale, entonces vamos a dar un poquito al zoom, vamos al espacio para mover. Vale, entonces ahora el proceso es sencillo. Tenemos un fotograma al principio para cada punto. Vamos con el primero. Entonces en esta posición queremos que esté aquí, pero a los 4 segundos o cuando sea, queremos que esté, por ejemplo, aquí. Entonces, durante 4 segundos simplemente tenemos este movimiento. Ahora, ¿qué puede pasar con esta herramienta? Pues que queden movimientos muy artificiales. Por ejemplo, ¡verte la pierna! Entonces, para que no queden esos movimientos, o incluso así como estas cosas, tenemos que echar mano de otra herramienta dentro de herramienta de posición libre, que si hacemos clic y dejamos apretado lo veremos, que es herramienta de estirado de posición libre, que es como un spray. Fijaos que es como un spray fijador el símbolo. Entonces lo seleccionamos y lo que vamos a hacer es, vamos a ir atrás, vamos a deshacer todo, aquí, para ver la malla. Lo que vamos a hacer es como crear unas zonas como escayoladas fijas. Entonces, donde haya hueso que no queramos mover, hacemos clic, se pone este punto rojo y ahora tenemos que darle a extensión, subir la extensión aquí arriba, porque estaba en 15, estaba muy baja. Entonces fijaos que cuanto más le damos a extensión, más escayola se crea. La escayola pues es fija. Entonces, con cuidado para no pasarnos ahí y no pasar por encima de los puntos de ubicación de posición libre que hemos creado. Y entonces, pues a lo mejor por aquí podríamos crear un poquito más, pero bajar un poquito la extensión. En esta tibia también, pero bajamos un poquito la extensión. Aquí y en los brazos, así, en este también, en este también y en este también. Bueno, más o menos, así, habría que ir poquito a poco, pero bueno, esto va a ser interminable si no. Y entonces ahora, lo que os decía, pues para el segundo 1 tenemos todos estos fotogramas para cada punto de posición, estos fotogramas de aquí, y para el segundo 4, pues vamos modificando. Por ejemplo, ahora hay que cambiar la herramienta.
estamos con la escayola, con la herramienta de estirado de posición libre, ahora vamos con esta, la ubicación, herramienta de ubicación. Y movemos, pues para el segundo 4 quiero que esté esto aquí, pero fijaos, ya no se dobla esto. Bueno, se dobla en las partes en las que se puede doblar, pero tenemos escayola. Aquí, pues quiero que esté aquí, a lo mejor la rodilla quiero que suba un poquito, pero esta cadera se va a girar un poquito así, y esta va a subir un poquito para acá, y a lo mejor esto baja un poquito, y esto va para allá. Uy, ¿qué ha pasado? Fijaos, aquí se ha cortado el dedo, entonces tenemos que expandir un poquito la malla, expandimos un poquito la malla, porque había parte de mi cuerpo que estaba fuera de la malla que se ha creado. Vale, seguimos, pues a lo mejor este brazo bajarlo un poquito, pero subir esta mano. Esto hay que ir comprobando poquito a poco que estamos bien. Fijaos, si vamos a los primeros fotogramas, con la J, para ir fotograma anterior, pues vamos viendo el movimiento. J, K, J, K, J, K. Y vamos viendo el movimiento, si queda bien o queda mal. Esto es muy poquito a poco, porque la animación siempre es de poquitos para ver si queda natural, si queda extraño. Esto aquí, a lo mejor la cabeza baja un poquito. No, la cabeza la voy a dejar. A lo mejor esto baja un poquito. Y a lo mejor este se mueve un poquito para allá. Vale, entonces voy a dar aquí a ajustar. Vamos a hacerlo un poquito más grande y a ver si queda bien. Vale, la cabeza, pues yo creo que hay que moverla un poquito más, ¿no? Así que en el segundo 4, pues voy a mover un poquito, a ver qué tal. Eso es, eso es. Y es como... Y. Y si le damos al play, poniendo el espacio de trabajo como por aquí, con la N para recortar, está cargando. Vale, fijaos que como es un efecto bastante intenso, aquí me está diciendo que no se está reproduciendo a la misma velocidad. Fijaos, yo le doy al play, pero me dice aquí, no en tiempo real. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque no estamos viéndolo a la velocidad real. Se está viendo muy despacito. Pero bueno, si quisiéramos hacerlo más rápido, solo hay que seleccionar todos estos puntos y moverlo a lo mejor hasta el segundo 3. Fijaos, entonces la animación es más rápida ahora. Y ya está, ya podemos cerrar esta precomposición y vamos a animación lineal. Y entonces ahora tenemos todo terminado y además el movimiento de las piernas. Fijaos, en esta se ve muy bien, se va moviendo la pierna. Si ha sido poco movimiento, entonces solo tenemos que ir a la precomposición y para el segundo 3 que tenemos todo, aquí, pues seguir moviendo. A lo mejor este mover, ups, están todos seleccionados, fijaos. Entonces deselecciono, pincho fuera y ahora a lo mejor este lo quiero mover más, a lo mejor este más, para que sea exagerado. Creo que va a ser mucho, pero para que veáis el efecto. Así, así, así. Bueno, para que lo veamos, ¿no? Entonces ahora vamos aquí y fijaos, empiezo aquí y se va moviendo. Es muy intenso este efecto, así que por eso se está viendo así. Habría que darle a lo mejor calidad 1/3, así. Así lo vemos mejor. Ahora lo ultimísimo que quedaría sería que, aunque yo me estoy moviendo los brazos y piernas, estoy fijado en el sitio. Eso que estoy en el aire, ¿no? Así que esta capa, la capa precomposición yo, le damos a la posición y para el momento inicial creamos un fotograma aquí, pero para el segundo 3, pues a lo mejor quiero que esté, voy a seleccionar la herramienta V, muevo un poquito a la izquierda y abajo, como que estoy cayendo. Entonces ahora... Ahí lo tenemos. Eso es. Pues ya está, episodio 35, herramienta posición libre, se acabó. Episodio 36, procesador 3D con trazo de rayo. Vaya nombre, ¿no? Pero no es nada complejo, ya hemos visto ya un poquito la introducción al 3D. Ahora vamos a verlo un poquito más en profundidad y a ver un poco más herramientas que tiene esta opción, este procesador. Esto simplemente lo utilizamos para cuando queremos convertir ciertos objetos en After Effects a 3D. Es decir, no va a ser como los episodios anteriores en los que trabajamos con objetos 2D en un espacio 3D, sino que aquí vamos a convertirlos realmente en objetos 3D. ¿Y qué objetos se pueden convertir a 3D? Pues textos como Rumenwo, capas de forma como este marco, el marco este, o por ejemplo logos, ilustraciones u objetos de Illustrator, podemos convertirlos a capa de formas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, primero para no liarnos mucho voy a convertir este texto a capa de forma, pero podríamos convertirlo directamente a 3D, ¿os acordáis? Aquí con los definidores convertimos a 3D y entonces iríamos aquí ahora arriba donde pone Classic 3D. Pero bueno, yo lo voy a convertir yendo aquí a capa, crear formas a partir de texto. Y si fuese un objeto, por ejemplo, vectorial, de Illustrator o de Photoshop o donde sea, sería aquí con creación de formas a partir de la capa vectorial.
Entonces convertimos el objeto a una capa de forma y podemos convertirlo en 3D, un logo, lo que sea, etc. Muy potente, muy potente. O también podemos conservar este texto para que aunque lo convertamos en 3D, podamos reescribirlo, cambiar el texto, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a probar así, venga. Dejamos el texto, convertimos en 3D, la capa también, la capa de forma, y ahora vamos aquí arriba donde pone procesador Classic 3D, clásico 3D, y aquí es donde cambiamos procesador de Classic 3D a 3D con trazo de rayo. ¡Pang! Entonces primero lo que nos dice es que hay algunas cosas que se van a habilitar, texto y formas de extrusión y biselados, extrusión es convertirlo en 3D, como darle relieve, reflejos, refracciones, capas de material de archivo con curvas, es decir, curvamos, hay objetos que los vamos a curvar en el espacio 3D. Modificaciones de material en el texto, formas divisales y bordes, capas de entorno, etc. Pero se deshabilitan otras opciones, como el modo de fusión, mates de seguimiento, estilos de capa, estas cosas que tenemos aquí. Vale, este procesador va a requerir más potencia, va a requerir más recursos del ordenador, así que aquí nos avisa, el procesador 3D con trazo de rayo permite la extrusión de texto y formas. Esta opción solo se recomienda para configuraciones con una tarjeta adecuada CUDA de Nvidia, es decir, que este procesador va a tirar mucho del hardware, del aparato que tenemos en el ordenador de la tarjeta gráfica, sobre todo si tenemos CUDA. De hecho, podemos ir aquí a internet, fijaos, en la página de Adobe, si ponemos funciones GPU CUDA OpenGL, pues tenemos aquí lo que significa OpenGL, GPU, After Effects y cómo funciona. Y el CUDA, además, tenemos un vídeo para entender cómo funciona esto, que si estáis empezando en After Effects os conviene entender qué significa esto y cómo repercute que procesemos con OpenGL o con CUDA o con estas cosas. Que además, en mi vídeo de ordenador para edición, aquí lo cuento. Cuento qué significa procesar con CUDA, aquí lo tenéis. CUDA, qué significa, lo podéis ver. Si ponéis ordenador para edición de vídeo en YouTube, el primero que sale es el mío. Dicho esto, pues seleccionamos procesador 3D con trazo de rayo, damos a aceptar, y entonces ahora, cuando desplegamos aquí las opciones de la capa Rummenigge, tenemos la normal, transformar, pero también tenemos activadas opciones de geometría, que de otra manera, con el procesador clásico, estaría puesto en gris y no lo veríamos. Entonces ahora, lo interesante de esto es que podemos aumentar la profundidad de extrusión, por ejemplo, que es convertir este texto en 3D. Fijaos que así no se ve bien, porque no tenemos una luz que da sombras, que crea sombras y relieve en este objeto, en este texto 3D. Así que tendríamos que crear una luz muy rápidamente, aunque lo vamos a ver en el episodio siguiente, la creación de luces, pero vamos, capa, nuevo, luz. La vamos a dejar en blanco y luz, punto. Vamos a crear un punto y ya está. Ahora vamos a ver qué significa esto. Entonces, fijaos dónde está colocada, yo no la quiero aquí, la posición, la quiero aquí, aquí. Aquí empieza a verse un poquito mejor. Y ahora para verlo mejor simplemente voy a crear nuevo, cámara tal cual, no quiero cambiar nada. Y entonces ahora con la herramienta cámara orbital, fijaos, está aquí herramienta de cámara orbital, voy a hacer clic y entonces puedo mover y ver el objeto en 3D. Se ve solo el texto en 3D porque el marco no lo he convertido a 3D, pero si ahora voy aquí a la capa de formas 2, que es el marco, voy aquí a opciones de geometría y voy aquí a extrusión. Fijaos como se crea en 3D. Entonces ahora, fijaos, tenemos un objeto en 3D. Interesante, ¿no? Interesante. Mola, mola. Y después, al tener activado este procesador 3D con trazo de rayo, podemos ir aquí a opciones de material y tenemos un montón de opciones activadas. Que esto ya depende de la animación, de la textura del texto, de la luz, de un montón de cosas, pues podemos modificar unas y otras. Y además, dentro de opciones de geometría, dentro de esta capa, podemos cambiar el estilo de bisel, que es como el borde del texto, para que no sea cortante. Fijaos, voy a poner cóncavo. Y fijaos que se crea como un bordecito, ¿no? Entonces yo lo puedo aumentar la profundidad del bisel, aquí dentro de opciones de geometría. Se ve, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que depende de la potencia de nuestro ordenador y de la complejidad del proyecto, pues se verá más o menos fluido lo que hagamos. De hecho, hay veces que el ordenador no será suficientemente potente. Entonces es muy importante manejar estas opciones de aquí. Por ejemplo, previsualizaciones rápidas. Hacemos clic y ahora mismo está en borrador rápido. Por tanto, más o menos la previsualización es rápida. Pero si quiero ver la calidad final, tengo que dar a desactivado. O a lo mejor lo que quiero es resolución adaptable para que según los recursos del ordenador y la complejidad de los efectos, pues adapte la calidad y que no vaya muy cortante el proyecto. Y después aún así podemos ir aquí donde pone opciones de procesador y fijaos, calidad del trazo por rayos. Podemos aumentar o disminuir la calidad del trazo de rayos. Entonces si queremos que sea una calidad bastante ya similar a lo que vamos a ver, pues podemos poner 9
pero fijaos que aquí pone la calidad del trazo de rayo 1, borrador, no es adecuada para evaluar ciertas funciones, como la profundidad de campo, las sombras suaves y demás. Es decir, que si bajamos a 1 no se va a ver bien. Si bajamos a 9, nos dice aquí, con el valor de calidad de trazado por rayos actual, se utilizarán 81 muestras de desenfoque de movimiento por fotograma. Es decir, que va a ser un proceso intenso. Vamos a aceptar, vamos a desactivado. Y así, sabiendo estas cosas, pues podemos adaptar mucho más nuestro entorno de trabajo, nuestro ordenador, a las características del proyecto o lo que sea. Así que, procesador 3D con trazo de rayo, episodio 36, se acabó. Episodio 37, introducción a las luces y opciones de material. Interesante episodio, muy interesante. Vamos a ver, porque las luces y los materiales son temas que están completamente unidos. Es decir, las luces van en conjunción con las propiedades de los materiales. Lo vamos a ver. El ejercicio que podemos utilizar para este episodio es el 36, el de procesador 3D con trazo de rayo es el mismo, podemos utilizarlo, así que podéis abrirlo, pero estamos en el 37. Lo primero que hay que saber para utilizar luces es que necesitamos trabajar en un espacio 3D. Entonces, por ejemplo, yo voy a jugar con el texto y con el marco, pero tengo que transformarlos en espacio 3D, así que, como ya sabemos, hago clic aquí, hago clic aquí, y el fondo también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué si convierto en 3D desaparece el texto? Pues porque el fondo está por delante. Fijaos, clic, está por delante del texto. Entonces cuando convierto a 3D, como tenemos espacio Z también, entonces se pone por delante. Así que simplemente damos a la P para ver la posición y voy a llevar el fondo para atrás. Entonces aparece el texto. Esto para hacernos una idea más clara, fijaos, en vez de cámara activa voy a dar a vista personalizada. Y aquí lo tenemos. Entonces, fondo adelante, plonk, fondo atrás. Vale. Por aquí me vale, lo quiero tener un poquito para atrás. Y ahora directamente vamos aquí arriba, capa, nuevo, luz, o como ya sabemos, aquí, botón derecho, nuevo, luz. Vale, vamos a ver aquí opciones. Nombre, bueno, pues el nombre, el que nos apetezca, en este caso luz 1 me vale. Aquí, tipo de luz, tenemos varias opciones. Paralelo es como si tuviésemos un foco de luz que es recto, es paralelo y es interminable, es infinito. Es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, una fuente de luz paralela todo el rato. Después, luz concentrada es como si fuese un foco de estos de teatro. Es decir, que se concentra la luz en un punto, pero tenemos difusión y podemos dirigir, es decir, un foco. Después, punto, es como si fuese una bombilla en una habitación, sin pantalla ni nada, simplemente una bombilla. Y después ambiente, pues todo se ilumina de manera igual, una luz muy difusa. Quizá podría decirse que es similar a cuando enfocamos una lámpara en vídeo, enfocamos una lámpara al techo. Entonces la luz es muy difusa, muy ambiente, parece que como que no hay ningún punto concreto de iluminación. Todo se ve igual. Para este caso, para que sea muy ilustrativo, vamos a elegir punto. Después color, pues el color que queremos. Si queremos dar un aspecto como más cálido, de habitación o lo que sea, pues una luz un poco más amarilla. Y si no, pues blanca. Después la intensidad, tal cual, ¿no? Más, menos intenso. Ups, voy a dejar en 100. Incluso podemos poner menos, entonces oscurecerá la escena en vez de iluminarla. Oscurece, eso es interesante. Dejamos a 100. Después, como estamos en el tipo de luz punto, no podemos cambiar ángulo del cono y calado del cono, ahora lo veremos. Y después difuminación. Difuminación, pues es eso, si los bordes son más o menos suaves, podemos poner suave y elegir el radio, la distancia de difuminación. Y después cuadrado inverso fijado, que lleva un poquito más de procesamiento para la previsualización y supuestamente es más realista, pero bueno, podemos dejarlo en suave y lo podemos dejar así y ya está. Y después, esta opción de aquí importante, proyectar sombras, es decir, cuando hay un objeto y detrás otro objeto, pues que el primero proyecte sombras sobre el segundo, tal cual. Y normalmente, pues bueno, esto ya es probarlo, pero oscuridad de la sombra, es como si fuese la opacidad, pues 50 o así, difusión de la sombra, pues sobre 30 o así yo creo que queda bien, pero ya es cuestión de probar en cada caso. Le damos a aceptar y fijaos, está muy lejos, entonces no se está viendo muy bien. Así que vamos a darle un poquito, fijaos, si selecciono la capa y voy aquí a capa, configuración de la luz, puedo cambiarla y si no, doble clic en la bombillita, aquí. Y si no, para ir siempre a las configuraciones de la capa, fijaos, aquí me está dando una pista. Comando Shift Y o Control Shift Y, Comando Shift Y y vamos a configuración de la capa que tenemos seleccionada, si es luz, si es cámara o lo que sea. Vale, quizá voy a dar un poquito más de intensidad, así. Bueno, con esto nos vale. Entonces fijaos que ahora yo tengo en espacio 3 dimensiones una luz, es un foco de luz y el fondo me sirve como de pantalla. Y fijaos que según donde lo coloque, pues se ve de una manera u otra el texto. Yo puedo subir o bajar. Esto como lo estoy haciendo, como estoy moviendo la luz, simplemente llevo el cursor sobre los vectores de los ejes del espacio. Por ejemplo, cuando me pone Y, pues es en el eje Y, arriba abajo. Cuando me pone X, pues es izquierda derecha.
y cuando me pone Z en el azul, pues es izquierda a derecha. Y ya tenemos la luz creada, pero fijaos que no está proyectando sombras, porque aunque la luz tenga activada la proyección de sombras, tenemos que activarla en las capas, para que las capas en sí, los objetos en sí, proyecten sombras. Así que tenemos que entrar dentro de opciones de material, que esto podemos desplegar aquí, o más rápido el atajo AA. Y aquí lo tenemos, opciones de material en la capa texto Rumengwo. Y simplemente damos aquí a activar, es decir, proyecta sombras de desactivado a activado. Y en la otra capa igual, capa de formas en el marco AA y doy a activar. Entonces ahora fijaos que tenemos las capas con sombra. Y ahora lo interesante es que podemos mover la luz. Si seleccionamos la capa, luz 1, pues fijaos que tenemos aquí los vectores del espacio X, Y y Z. Entonces yo puedo mover hacia la derecha, entonces la sombra se afecta. Después puedo mover en el eje Y, hacia arriba, hacia abajo, en el eje Z, más grande, más intenso. Y después puedo seguir cambiando las configuraciones de la luz. Puedo hacer doble clic en la bombillita, entonces me aparece aquí la configuración de la luz y podemos cambiar pues, si queremos más intensidad o si queremos aumentar el radio. Fijaos, vamos a aumentar el radio y se va viendo, vamos previsualizando. Así, distancia de difuminación, 700, lo que queramos, intensidad, podemos dar más intensidad a la luz, cambiar el color, la sombra, lo que queramos, ¿no? Vale, voy a pasar aquí a vista cámara activa, aquí lo tenemos, así. Y ahora voy a mover la luz en el eje X, y lo voy a llevar para acá, y en el eje Y lo voy a llevar para acá. Bueno, más o menos, esto es para hacernos una idea, ¿no? Vale, ahora voy a crear una segunda luz, así que voy a ir a la capa luz 1 y comando D para duplicar. Entonces esto es muchísimo, ¿no? Hacemos doble clic sobre la capa y ahora vamos a cambiar algunas cositas. Voy a bajar la intensidad bastante, porque esto va a ser como un detalle. Voy a cambiar la luz, le voy a dar a lo mejor un poquito de azul, puede ser. Así. Y le voy a decir que no proyecte sombras. Y voy a cambiar el ángulo del cono. Fijaos, al ser una luz concentrada, pues podemos cambiar el ángulo. Puede ser más amplio, menos amplio. Entonces, y podemos cambiar el calado del cono. Entonces, fijaos que podemos crear unos efectos muy chulos, como de luz de teatro. Así, vale, aceptar. Y ahora lo voy a llevar aquí, aquí. Y va a ser como un pequeño resplandor, muy sencillito. Pero para que veamos que podemos utilizar varias luces. De hecho, es importante que cuando utilizamos varias luces, que no todas proyecten sombra, o en principio que solo una proyecte sombra, porque si modificamos la posición de esa luz, vamos a tener sombras muy dispares y un montón de sombras que, bueno, depende de lo que queramos. Si es un escenario, pues a lo mejor sí que queremos, por ejemplo, 3 sombras diferentes, ¿no? Como ocurre en un escenario normalmente o cuando hay varios focos de luz. Y ya está, con esto terminamos el episodio 37, Introducción a las luces y opciones de material. Así que, se acabó. Yes, episodio 38, animación de texto. Empezamos a ver cositas interesantes y muy útiles, porque ya veréis que es muy fácil animar texto y esto lo podemos utilizar pues, en un montón de vídeos, porque queremos poner un nombre o un título o lo que sea, pero queremos darle un poquito más de interés, no solo una animación de opacidad, por ejemplo, de disolución. Pasar a negro, pasar a blanco, que esto ya lo sabemos que se puede hacer con Premiere. Entonces, muy sencillo, vamos a empezar con algo limpio, con un lienzo en blanco, para que se vea más fácil. Entonces, empezamos un nuevo proyecto, le llamamos como queramos, y vamos a composición, como ya sabéis, nueva composición. Ponemos la configuración que queramos, a mí me vale así, soy así de conformista, y ahora vamos a crear un nuevo texto, que como ya sabéis es sencillo, botón derecho, nuevo texto, ya está. Hacemos doble clic sobre la T, se nos selecciona aquí para poder escribir y vamos a poner con mayúsculas, quitamos las mayúsculas y la fuente y de eso, bueno, me da igual en este caso. Vale, como normalmente veremos el texto así en pequeñito, a no ser que por alguna cuestión vaya a ocupar toda la pantalla, pues vamos a darle al zoom. ¿Cómo damos al zoom? Pues damos a la Z, que es la Z de zoom, y vamos a dibujar una marquesina. Entonces, lo vemos en grande. Vale, entonces para animar, muy sencillo, muy sencillo. Fijaos, desplegamos aquí el menú de las opciones y donde pone texto, fijaos que pone animar. Entonces, hacemos clic y directamente nos aparecen las opciones que podemos animar. Podemos animar el punto de anclaje, la posición, la escala, sesgar, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la escala. Clic. No aparece nada nuevo, no hemos cambiado nada, pero aparecen aquí unos puntitos en cada carácter, en cada letra. Nos indica que vamos a tener ahí diferentes puntos de anclaje a partir de los cuales animar, que ya sabemos lo que eran los puntos de anclaje. Y aquí si nos fijamos, en el menú de las opciones, bajo texto, tenemos animación 1, es decir, la primera animación que hemos creado. Y nos aparece aquí selector de rango, que lo podemos desplegar, inicio, fin, desplazamiento, avanzado,
y escala. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que la escala quiero que la anime desde el 0%. Entonces, le doy 0. Y entonces ahora, en el selector de rango, que es como si dijéramos dónde queremos que empiece y acabe la animación, pues tenemos que empieza desde 0 hasta 100. Entonces, fijaos, si voy cambiando el inicio, desde donde quiero que empiece, entonces vamos viendo cómo se va animando. Entonces, como ya sabemos, esto simplemente tendríamos que darle al relojito. Entonces creamos un fotograma de inicio y después, ¿os acordáis? Como 20 fotogramas. Entonces 20 fotogramas, Shift, página abajo, page down. Entonces el inicio, en vez de que esté en 0, queremos que esté en 100. Entonces vemos que en 20 fotogramas, a lo mejor es un poco rápido. Entonces para este caso vamos a llevar el segundo fotograma, el de final, para allá. Entonces vamos viendo cómo se van agrandando las letras desde el punto de anclaje que le hemos dicho. Súper sencillo, ¿no? Súper sencillo. Vale. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que bajo esta animación, dentro de esta animación que empieza aquí y acaba aquí, podemos decirle que anime más cosas, aparte de la escala. Es decir, que a la vez que la escala anime otras cuestiones. Y para esto no tenemos que ir aquí a animar, porque crearíamos una animación nueva, sino dentro de la animación 1, darle a agregar. Entonces agregamos otro factor que queremos que anime. Entonces vamos a propiedad y decimos que la rotación también la anime, por ejemplo, y que empiece, pues a lo mejor desde menos 90 o menos 70, por ahí. Entonces fijaos. Y... ups, pero le he dado vueltas. ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta. Le he dado a vueltas, porque os acordáis que en la rotación el valor de la izquierda son revoluciones, vueltas. Yo no quiero eso, sino que quiero que modifique los grados. Entonces fijaos, como desde ahí me vale. Vale, sí. Entonces fijaos, ahora cada letra individualmente va a cambiar la escala y la rotación. En el selector de rango que hemos animado desde el inicio, este fotograma, hasta el final, este fotograma. Vale, vamos a otro. Vamos a añadir otro, agregar, y vamos a decir propiedad y opacidad. Y si fijaos que aparece en 100, si aparece en 100 es que no va a animar nada, porque ya directamente va a empezar en 100, pero queremos que anime desde 0, entonces le doy a 0. Y entonces le doy al play. A lo mejor sigue siendo un poco rápido, así que podemos darle un poquito más. Aquí, separarlo hasta 3 segundos. Entonces en 3 segundos. Bien, ¿no? Fijaos, qué sencillo, es muy sencillo. Entonces, cuando ya tenemos todas las cuestiones que queremos animar bajo una misma animación, podemos añadir más. Por ejemplo, después de esta animación que empieza en este fotograma, como hemos visto, y acaba en este, de aquí a aquí, pues después quiero que se anime el color. Entonces tengo que añadir otra animación para que no vaya a la vez que la anterior, sino después. Entonces, ¿os acordáis? Texto, animar, y entonces ahora voy a cambiar, por ejemplo, color de relleno, y le voy a decir, pues RGB. Por ejemplo, por defecto se pone en rojo, entonces despliego el selector de rango, es decir, donde quiero que empiece y acabe, y le digo que aquí en inicio esté en 0 y un segundo después que esté en 100 y se pasa a negro. Entonces fijaos. Fijaos que esto es muy sencillito, pero hay un montón de opciones, porque ahora puedo agregar más propiedades, anchura del trazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, fijaos, voy a colapsar animación 2, voy a abrir el selector de rango 1 de la animación 1, y fijaos que si doy a avanzado, si despliego el menú de avanzado, tengo más opciones. Por ejemplo, ¿sobre qué unidades quiero que anime? ¿En porcentajes o en índice? Pues fijaos, si le doy a índice, es decir, por unidades, puedo seleccionar que anime basado en caracteres, que es como está, o basado en palabras. Por ejemplo, si yo ahora escribo, voy a añadir texto, hago doble clic en la T y ahora escribo aquí, digo Rumenguo mola. Entonces ahora tengo dos palabras aquí, Rumenguo mola. Entonces he cambiado a índice por palabras, entonces ahora fijaos, Rumenguo, la primera palabra, mola, la segunda palabra. Voy a devolver a caracteres, porque es lo que me gusta. Lo voy a dejar así, índice, palabras, pero voy a dejar solo una palabra. Entonces fijaos que ahora la palabra entera, todas las letras, se animan a la vez. Pero ahora, si cierro esto y voy aquí donde pone más opciones, fijaos, el menú más opciones, donde pone agrupación de punto de anclaje, fijaos que puedo cambiarlo. Es decir, ¿cómo quiero que aplique la animación? ¿Por cada punto de anclaje de cada letra o a la palabra entera? ¿Por carácter o por palabra? Puedo cambiarlo. Entonces, palabra, clic. Y entonces ahora, fijaos, se hace un solo punto de anclaje y toda la animación
se realiza con respecto a ese punto de anclaje que es este de aquí. Que si os acordáis, si le damos al Y, podemos cambiarlo. ¿Os acordáis, no? Podemos modificarlo. Y además podemos cambiarlo con esta opción de aquí, alineación de la agrupación. Por ejemplo, quiero que rote con respecto a esta esquina de aquí. Entonces lo he movido, entonces ahora todo rota con respecto a ese punto de anclaje. Pero lo voy a dejar como estaba porque me gusta más. Fijaos, así me gusta más. Ahora, si me gusta más que se anime por letra, entonces vuelvo aquí, animación 1, avanzado, y en índice, en vez de por palabras, pues por caracteres. Aquí lo tengo. Tic, 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 tic. Remember. Y eso es. Vale, entonces con esto ya sabemos básicamente cómo animar texto. Ahora es cuestión de que, por ejemplo, vayamos a animación y decimos que queremos agregar otra propiedad y que empecemos a cacharrear. Pues queremos animar el espaciado interlineal o queremos cambiar otras cuestiones, la posición, etcétera, etcétera. Y además, como sabéis, cuando ya tenemos estos fotogramas de animación, podemos cambiarlos. Fijaos, si selecciono los dos y vamos aquí al editor de gráficos, hacemos clic, podemos cambiar la manera en la que se animan. O podemos seleccionarlos, darle botón derecho, asistente fotogramas clave, aceleración, deceleración suave, entonces la animación es mucho más suave, mucho más orgánica, ¿os acordáis, no? O podemos utilizar ease and width o todas estas cosas que ya sabéis. Así que, episodio 38, animación de texto, se acabó.